La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Laura Goodman. Capítulo 1. Una emoción para dos cuerpos. La fusión emocional. Cuando pensamos en el nacimiento de un bebé, nos resulta evidente hablar de separación. El cuerpo del bebé, que estaba dentro de la madre alimentándose de la misma sangre, se separa y comienza a funcionar de manera independiente. Tiene que poner en marcha sus mecanismos de respiración, digestión, regulación de la temperatura y otros para vivir en el medio aéreo. El cuerpo físico del bebé comienza a funcionar separado del cuerpo de la madre. En nuestra cultura tan acostumbrada a ver solo con los ojos, creemos que todo lo que hay por comprender acerca del nacimiento de un ser humano es el desprendimiento físico. Sin embargo, si elevamos nuestro pensamiento, lograremos imaginar que ese cuerpo recién nacido no es solo materia, sino también un cuerpo sutil, emocional, espiritual. Aunque la separación física efectivamente se produce, persiste una unión que pertenece a otro orden. De hecho, el bebé y su madre siguen fusionados en el mundo emocional. Este recién nacido, salido de las entrañas físicas y espirituales de su madre, forma parte aún del entorno emocional en el que está sumergido. Al no haber comenzado todavía el desarrollo del intelecto, conserva sus capacidades intuitivas, telepáticas, sutiles, que están absolutamente conectadas con el alma de su madre. Por lo tanto, este bebé se constituye en el sistema de representación del alma de la madre. Dicho de otro modo, todo lo que la madre siente, lo que recuerda, lo que le procura, lo que rechaza, el bebé lo vive como propio, porque en este sentido son dos seres en uno. Así que de ahora en adelante, en lugar de hablar del bebé, nos referiremos al bebé mamá. Quiero decir que el bebé es en la medida en que está fusionado con su mamá. Y para hablar de la madre, también sería más correcto referirnos a la mamá bebé, porque la mamá en la medida en que permanece fusionada con su bebé. La mamá atraviesa este periodo desdoblada en el campo emocional, ya que su alma se manifiesta tanto en su propio cuerpo como en el cuerpo del bebé. Y lo más increíble es que el bebé siente como propio todo lo que siente su mamá, sobre todo lo que ella no puede reconocer, lo que no reside en su conciencia, lo que ha relegado a la sombra. Continuando con esta línea de pensamiento, si un bebé se enferma o llora desmedidamente o está alterado, además de hacernos preguntas en el plano físico, será necesario atender el cuerpo espiritual de la madre, por llamarlo de alguna manera, reconociendo que la enfermedad del niño manifiesta una parte de la sombra de la madre. Si el temor o la ansiedad nos conducen a anular el síntoma o la conducta no deseable del niño, se pierde de vista el sentido de esta manifestación, es decir, perdemos de vista unas piedras preciosas que emergieron del volcán interior de la madre, con mensajes precisos para ella misma y que sería una pena desconocer. La tendencia de todos nosotros suele ser el rechazo de las partes de sombra que se cuelan por las aberturas del alma. Por algo se llama sombra. No es fácil verla ni reconocerla, ni mucho menos aceptarla, a menos que insista en reflejarse en espejos cristalinos y puros como son los cuerpos de los hijos pequeños. Concretamente, si un bebé llora demasiado, si no es posible calmarlo, ni amamantarlo, ni acunarlo, en fin, después de cubrir sus necesidades básicas, la pregunta sería: ¿por qué llora tanto su mamá? Si un bebé tiene una erupción, la pregunta sería: ¿por qué tiene esa erupción la madre? Si el bebé no se conecta, parece deprimido, la pregunta sería: ¿cuáles son los pensamientos que inundan la mente de la madre? Si el bebé rechaza el pecho, la pregunta sería:
cuáles son los motivos por que la madre rechaza al bebé, etc. Las respuestas residen en el interior de cada madre, aunque no sean evidentes. Hacia allí debemos dirigir nuestra búsqueda en la medida en que la madre tenga la genuina intención de encontrarse consigo misma y se permita recibir ayuda. Estamos acostumbrados a rotular las situaciones nombrándolas de alguna manera superficial. Llora por capricho, se contagió un virus, necesita límites, etc. Claro que los virus y las bacterias son necesarios para provocar la enfermedad, permitiendo que la sombra se materialice en algún lugar propicio para ser vista y reconocida. En este sentido, cada bebé es una oportunidad para su madre o persona que ocupe su lugar para rectificar el camino de conocimiento personal. Muchas mujeres indican con la vivencia de la maternidad un camino de superación, sostenida por las preguntas fundamentales, y muchas otras desperdician una y otra vez los espejos multicolores que se les cruzan en este periodo, desatendiendo su intuición y creyendo que se han vuelto locas, que no pueden ni deben sentir esta maraña de sensaciones disparatadas. El bebé es siempre un maestro gracias a su cuerpo pequeño y que se le permite mayor expansión en el campo sensible. Por eso, lograr manifestar todas nuestras emociones, sobre todas las que nos ocultamos a nosotras mismas, las que no son presentables en sociedad, las que desearíamos olvidar, las que pertenecen al pasado. Este periodo de fusión emocional entre el bebé y su mamá se extiende casi sin cambio los primeros 9 meses, periodo en el que el bebé logra el desplazamiento autónomo. No es hasta los 9 meses que el bebé humano alcanza el desarrollo al que otros mamíferos acceden a los pocos días de nacer. En este sentido, podemos compararnos con las hembras canguras, que llevan a sus crías durante un periodo intrauterino y luego otro periodo similar extrauterino, completamente el desarrollo que necesita el bebé para lograr los primeros signos de autonomía. Los niños son seres fusionados. Este modo intrínseco de relacionarse a través de la fusión es común a todos los niños y se transita lentamente. De hecho, el recién nacido, que solo está fusionado con la emoción de la madre, a medida que va creciendo y para entrar en relación con los demás, necesita ir creando lazos de fusión con cada persona u objeto que ingresa en su campo de intercambio. Así va transformándose en bebé papá, en bebé hermano, en bebé persona que se ocupa de mí, en bebé objeto que tengo en la mano, en bebé otras personas, etc. El bebé es, en la medida en que se fusione con aquello que lo rodea, con los seres que se comunican con él y con los objetos que existen alrededor, y que al tomarlo se convierten en parte de su propio ser. Esto significa que los bebés y niños pequeños son seres fusionados, es decir, que para ser necesitan entrar en fusión emocional con los otros. Este ser con el otro es un camino de construcción psíquica relativamente largo hacia el yo soy. Podemos ver un ejemplo muy gráfico cuando llevamos a un niño pequeño a una fiesta de cumpleaños. Las madres estamos ansiosas para que se integre en la animación, pero el pequeño no consigue despegarse de las faldas del adulto. Al cabo de una hora ya se coloca más cerca de los animadores y observa. Cuando la fiesta está llegando a su fin, el niño ya está entusiasmado, excitado, participativo y con ganas de quedarse. Por supuesto, no entra en razones mientras el adulto lo tironea para irse a casa. ¿Qué sucede? ¿Es un niño caprichoso? No, es un niño saludable en franca fusión emocional.
necesita tiempo para entrar en relación con el lugar, el ruido, el olor, la dinámica, la actividad y las caras nuevas. Y cuando ya está listo para interrelacionarse, se le exige otra vez que cambie de realidad y recomience la fusión emocional con otra situación, que es la calle, la vuelta a casa, las prisas, el coche. Normalmente los niños aceptan retirarse si se llevan consigo algo que los conecte con el lugar con el que entraron en relación de fusión. Es fundamental que comprendamos que no son maleducados por querer llevarse algún objeto, aunque sea insignificante, un cochecito, una golosina, una guirnalda, sino que están respondiendo al ser esencial de niño pequeño. Y lo que tenemos que ofrecer los adultos es tiempo para permitirles el pasaje de una fusión a otra. Hay adultos que se enfadan por la existencia de los niños en querer llevarse un objeto de la casa, de familiares o amigos. Mi sugerencia es permitirlo, con el compromiso de devolver el objeto en la próxima visita. De lo contrario, los niños terminan escondiendo en los bolsillos lo que pueden, para horror de los padres cuando lo descubren, que creen que el niño se ha convertido en un ladrón. Este estado de fusión de los niños va disminuyendo con el transcurso de los años, en la medida en que su yo soy va madurando en su interior psíquico y emocional. Pero cabe destacar que un niño que ha sido exigido para soportar grandes separaciones siendo muy pequeño tendrá mayor tendencia a permanecer en relaciones de fusión mucho más tiempo. En la adultez se convierten en relaciones posesivas, hartantes, basadas en los celos y la desconfianza, que en realidad no son otra cosa que un grito desesperado para no quedarse eternamente solo. Inicio de la separación emocional. Pero los niños dan el gran salto alrededor de los 2 años, incluso 2 años y medio. En este periodo inician naturalmente su lenta separación emocional. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Comienza el desarrollo del lenguaje verbal. Al principio se nombran a sí mismos por su nombre en tercera persona del singular. Matías quiere agua. Dentro de la vivencia de la fusión emocional está diciendo que Matías y mamá quieren agua porque son 2 en 1. Finalmente un buen día amanece diciendo yo quiero agua. Ese es el punto de partida del camino de separación emocional hacia la constitución del yo soy, que finalizará en la adolescencia. Como se puede constatar, este pasaje de la fusión a la separación requiere en el ser humano unos 13 o 14 años, según cada individuo. ¿Cómo lo sabemos? Solo con observar a los niños y teniendo en cuenta cómo influyen en ellos las situaciones emocionales de sus padres. A modo de curiosidad, pensemos en los niños de 1 año o de 18 meses, que al mirar una foto de ellos mismos suelen exclamar «mamá», porque ellos y mamá son uno solo. Llegar a los 2 años y organizar el pensamiento de sí mismo, separado de los otros, corresponde a un desarrollo importantísimo en la estructura psíquica del niño. No nos referimos solo a la adquisición del lenguaje verbal, sino a toda una concepción de sí mismo como ser separado, capaz de interactuar con los otros. Y la emoción, la completud con la madre, deja de ser tan absoluta, pierden definitivamente lo paradisíaco, ya que a través de la fusión con la madre los bebés se sienten unidos al universo. Tal vez los adultos no deberíamos olvidar que todos somos uno. ¿Por qué es importante comprender el fenómeno de fusión emocional? Nos enfrentamos a diario con todo tipo de manifestaciones molestas actuadas por los bebés o niños pequeños.
con nuestra visión puramente material, nos contentamos con respuestas cerradas y diagnósticos dudosos, sin herramientas para hacernos preguntas. Claro que es importante saber por qué ocurre algo, pero también lo es saber para qué el bebé manifiesta un dolor, queja, molestia, enfermedad o llanto. Anular un síntoma del bebé no debería ser nunca un objetivo. Al contrario, deberíamos ser capaces de sostener el síntoma hasta entender qué está pasando y cuál es la situación emocional que la madre tiene que comprender o atravesar, partiendo del hecho de que si el bebé lo manifiesta es porque reside en la sombra de la madre, es decir, es independiente de los problemas concretos que la madre atraviesa, ya sean económicos, afectivos, emocionales, familiares o psíquicos. El bebé manifiesta la sombra, lo que no es reconocido conscientemente por la madre. No importa el nivel de conflictos que tenga la madre durante la crianza del hijo, apuntamos a la imperiosa necesidad de hacer consciente su propia búsqueda, en la medida en que se cuestiona a sí misma. Al instante libera al hijo, porque se hace cargo de su propia sombra, no necesariamente de la resolución concreta de sus dificultades, ya que esa tarea puede requerir la vida entera. ¿Qué es la sombra? Este término, utilizado y difundido por Carl Jung, intenta ser más abarcador que el término inconsciente, difundido por Freud. Se refiere a las partes desconocidas de nuestra psique, pero también a las partes desconocidas de nuestro mundo espiritual. Nuestro mundo es polar, todo el universo tiene su par contrapuesto, luz y sombra, día y noche, arriba y abajo, duro y blando, masculino y femenino, tierra y aire, positivo y negativo, dulce y salado, hombre y mujer. Nuestro mundo psíquico y espiritual también está formado por su parte luminosa y su parte oscura, que aunque no la veamos, no significa que no exista. Esta es la tarea de cada ser humano, atravesar la vida terrenal en busca de su propia sombra para llevarla a la luz y caminar el propio sendero de sanación. La sombra personal se desarrolla desde la infancia. Naturalmente nos identificamos con ciertos aspectos como la generosidad y la bondad, y al mismo tiempo despreciamos los opuestos, que en este caso serían el egoísmo y la maldad. De esta manera nuestra luz y nuestra sombra se van construyendo en forma simultánea. Robert Bly decía que nos pasamos los primeros 20 años de nuestra vida llenando una mochila con todo tipo de vivencias y experiencias, y luego nos pasamos el resto de nuestra vida tratando de vaciarla. Ese es el trabajo que recomiendo de la propia sombra. En la medida en que rechazamos vaciar la mochila, se hará cada vez más pesada y más peligroso cada intento de abrirla. Dicho de otro modo, no hay alternativa en el encuentro con uno mismo. O nos sinceramos para indagar nuestros aspectos más ocultos, sufrientes o dolorosos, o bien estos aspectos buscarán colarse en los momentos menos oportunos de nuestra existencia. Utilizar las manifestaciones del bebé como reflejo de la propia sombra es una posibilidad, entre otras, para el crecimiento espiritual de cada madre. En este sentido, el bebé es una oportunidad más. Es la posibilidad de reconocernos, de centrarnos en nuestro eje, de hacernos preguntas fundamentales, de no mentirnos más e iniciar un camino de superación. El bebé se constituye en maestro, en guía, gracias a su magnífica sensibilidad y también gracias a su estado de fusión con la madre o persona que la suplante. Siendo tan puro e inocente, no tiene aún la decisión consciente de relegar a la sombra los aspectos que todo adulto decente despreciaría. Por eso manifiesta sin tapujos todo sentimiento que no es
presentable en sociedad, lo que desearíamos olvidar, lo que pertenece al pasado. El bebé se convierte en espejo cristalino de nuestros aspectos más ocultos. Por eso, el contacto profundo con un bebé debería ser un periodo para aprovechar al máximo. ¿Por qué resulta tan arduo criar a un bebé? Todas las madres con un mínimo de sostén emocional son capaces de amamantar, de acunar, de higienizar a un bebé, de proporcionarle los cuidados físicos necesarios para su supervivencia. Para esta tarea nos hemos entrenado jugando con nuestras muñecas durante toda la infancia. La dificultad se presenta cuando se impone reconocer en el cuerpo físico del bebé la aparición del alma de la madre en toda su dimensión. Recordemos reconocernos frágiles como mamás bebés, cuidarnos como tales, respetarnos con estas nuevas cualidades, tenernos paciencia en este tiempo tan especial y no exigirnos un rendimiento igual al acostumbrado, abrirnos a la sensibilidad de que se nos agudiza y a la percepción de las sensaciones que son vividas con un corazón inmenso y un cuerpo que sentimos pequeño porque somos bebé y persona adulta simultáneamente. Es como tener el corazón abierto con su miseria, su alegría, sus inseguridades, con todas las situaciones pendientes por resolver, con lo que nos falta comprender. Es una carta de presentación frágil. Esto es lo que soy en el fondo de mi alma. Soy este bebé que llora. Podríamos considerarla una ventaja exclusiva de las mujeres, la posibilidad de desdoblar nuestro cuerpo físico y espiritual, permitiendo que aparezca con total claridad las dificultades o los dolores personales. El bebé siente como propios todos los sentimientos de la madre, sobre todo aquellos de los que no tenemos conciencia. La mayoría de las mujeres no aprovecha esta ventaja de tener el alma expuesta. Es arriesgado encontrarse con la propia verdad. Sin embargo, es un camino que indefectiblemente recorreremos, aunque la decisión de hacerlo con mayor o menor conciencia es personal. Por eso, en nuestro acercamiento a la comprensión de los bebés y niños muy pequeños, es indispensable no olvidar que ese ser con quien intentamos entrar en comunicación es al mismo tiempo la mamá que lo habita. De hecho, las personas que trabajan con niños pequeños deberían encontrar la manera de hacerlo en unión con la madre. Sin la información personal de la madre, sobre todo la información a la que hay que acudir para que emerja, las manifestaciones de los niños carecen de sentido. Cualquier expresión molesta del bebé es solo el mejor lenguaje que encontró para comunicar. No es lo que pasa, es solo una manera posible de decirlo. Al tener el alma expuesta en el cuerpo del bebé es posible ver claramente las crisis que quedaron guardadas, los sentimientos que no nos atrevimos a reconocer, los nudos que siguen enredando nuestra vida, lo que está pendiente de resolver, lo que desechamos, lo que resulta inoportuno. A veces los niños manifiestan las crisis en forma tan contundente que solo así tomamos conciencia de la importancia o la dimensión de nuestros sentimientos, porque tendemos a no prestarle mayor atención, a considerarlos banales y a relegarlos a nuestra sombra. Criar bebés es muy arduo porque, así como el niño entra en fusión emocional con la madre para ser, a su vez la madre entra en fusión emocional con el hijo para ser. La madre vivencia un proceso análogo de unión emocional, es decir, durante los 2 primeros años es fundamentalmente una madre bebé. Las mujeres puerperas tienen la sensación de enloquecer, de perder todos los lugares de identificación o de referencia conocidos,
Los ruidos son inmensos, las ganas de llorar constantes, todo les molesta, creen haber perdido las capacidades intelectuales, racionales, no están en condiciones de tomar decisiones domésticas, viven como fuera del mundo, justamente viven dentro del mundo bebé. Y es indispensable que así sea. La fusión emocional que la madre con el hijo, de la madre con el hijo, es lo que garantiza el cuidado de esta mujer. Estará en condiciones emocionales de prodigar para la supervivencia de la cría. El desdoblamiento del alma femenina o la fusión emocional en el alma del bebé es indefectible, aunque este proceso sea inconsciente. La decisión de llevarlo a la conciencia es personal. Vale aclarar que este proceso nos sorprende porque no lo esperábamos y por lo general solemos rotular de mil maneras las sensaciones incongruentes de las madres y los reclamos indescifrables de los bebés. En muchos casos se diagnostican depresiones puerperales, cuando lo único que pasa es un brutal encuentro con la propia sombra. Las depresiones puerperales son o se hacen. Tomando en cuenta mi experiencia profesional, siento la necesidad de denunciar la increíble cantidad de mujeres a las que se diagnostica depresión puerperal o posparto y luego son medicadas psiquiátricamente por ello. Todos se asustan de las sensaciones externas de la madre que ha dado a luz y en lugar de acompañarla a las profundidades de su alma femenina, sostenida y afectivamente segura, prefieren adormecerla, logrando apaciguar los ánimos de los demás y dejando a una mujer sin capacidades físicas ni emocionales para ocuparse del bebé, que es entregado a otra persona para que lo cuide. Con frecuencia la lactancia se corta y la madre tiene la certeza de estar haciendo las cosas terriblemente mal, para que se instale una depresión puerperal real se necesita un desequilibrio emocional o psíquico importante previo al parto, la vivencia de un parto maltratado o una cesárea abusiva, soledad, amenaza en el parto, desprecio por parte de los asistentes, etc. y desprotección emocional después del parto. Incluso así, casi cualquier madre con un mínimo de apoyo emocional, escucha, solidaridad, compañía o apoyo superará sin dificultades el desconcierto que pueda producir su derrumbe emocional. Existe una confusión entre depresión puerperal y el encuentro con la propia sombra. Como hemos visto, el encuentro con la sombra es indefectible, pero hay mujeres que logran maquillarse mejor que otras. Para ilustrar este concepto, relataré brevemente el caso de Romina. El caso de Romina. Romina llegó a mi consultorio traída por su marido, con su bebé de 2 meses en brazos. Ella deliraba, creía ver cosas que no sucedían, estaban asustados. Decidí empezar por el inicio, su biografía humana. Romina fue hija de un matrimonio muy joven, que se separó cuando ella tenía 3 años, dejándola al cuidado de una abuela muy rígida que no le demostraba afecto. Hubo episodios en que la madre se la quiso llevar a vivir al campo con su segundo marido, pero para Romina, su madre biológica era casi una desconocida. Vivió en la casa de su abuelo, pero ella se sabía una carga para la abuela, que despreciaba la vida libertina de la madre de Romina. Circulaba un tío político como figura amenazadora, que consideraba que Romina debía pagar por su crianza y educación. Tenía 19 años cuando murió la abuela, y este tío le pidió a Romina la llave de la casa. Romina, expulsada, se fue sola a Francia. Allí vivió 14 años, durante los cuales emprendió una búsqueda personal, espiritual, por momentos religiosa. Tuvo épocas buenas,
Logró afianzar amistades muy estrechas, trabajó y vivió diversas experiencias en varios países europeos. Por fin decidió volver de vacaciones a Argentina para ir en busca de la madre real y del padre real y confrontarse con sus fantasmas del pasado. Curiosamente, los padres habían vuelto a convivir después de casi 30 años de separación, tras dejar cada uno otras parejas. En medio de este viaje, Romina se reencontró con un viejo amigo de la infancia, se enamoró y embarazó. Decidió regresar a Argentina y emprender esta nueva vida. El embarazo transcurrió con sencillez, igual que el parto. ¿Qué acontece poco después del nacimiento del bebé? Romina cree enloquecer, siente el mundo hostil y la presencia de su marido le resulta amenazadora. Le sugiero que montemos juntas el mapa familiar, los recuerdos del pasado y la realidad del presente. Comenzamos a discriminar cada necesidad real de la Romina adulta, de la necesidad antigua de la Romina niña, los conflictos en apariencia graves con su esposo, los relacionamos con las peticiones no satisfechas en su infancia. Por otra parte, descubrimos que la orfandad se le activa como sentimiento básico y la inunda en el presente, por lo que se siente terriblemente sola y desamparada. Vamos discriminando lo actual de lo primario, porque todo lo que pasa en el campo emocional le pasa de verdad, no es discutible, aunque la dimensión de lo que le sucede parezca exagerada desde el punto de vista de los demás. Se va tornando comprensible en la medida en que comparamos las experiencias de abandono en su infancia, revivida ahora en el alma de una mujer puérpera, es decir, desdoblada, fragilizada por el rompimiento espiritual del parto y la fusión emocional con el bebé. Poco a poco, Romina fue amigándose con sus visiones, que no eran más que imágenes de su desdicha, y tuvo la valentía de recordar cada día algo más, relacionar fechas, historias incomprensibles a los ojos de la niña que había sido, pero que poco a poco se volvieron entendibles para la adulta que lo recordaba, sumando comprensión hacia sí misma y hacia los demás. Este proceso terapéutico duró casi un año. Mientras tanto, el bebé nunca se separó de su madre, fue amamantado completamente, nunca se enfermó, no tuvo dificultades para dormir ni manifestó ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque en la medida en que una mujer se hace cargo de su propia sombra, la observa, se pregunta, investiga, se cuestiona, libera al hijo de la manifestación de esa sombra. Hay infinidad de casos similares al de Romina. El puerperio es el momento privilegiado para atravesar con acompañamiento y sostén el surgimiento de una parte de la sombra. Si la decisión personal es la de no querer enterarse, simplemente el bebé manifestará en el plano que le sea posible, por lo general en su cuerpo, el mensaje que una misma se está enviando. La decisión radica en cómo y cuándo hacerse cargo. Creo que es indispensable saber de antemano que la sombra hará su aparición desmedida durante el puerperio. De lo contrario, cada sensación nueva asustará en primer lugar a la madre que la vivencia y luego a todas las personas que la rodean, creando desconcierto y llevándola a pensar que esa locura tiene que cesar. Así se diagnostica con demasiada ligereza la depresión puerperal, considerando que una madre debe estar feliz por ese hijo sanito que tiene, no debe estar triste, que al bebé no le hace bien que llore y tantas otras suposiciones basadas en la ignorancia del proceso esperable del puerperio. Constituirse en mamá bebé es atravesar ese periodo en un estado de conciencia de otro orden. Es necesario que cada madre se vuelva un poco loca y para ello necesita el apoyo de quienes la aman.
que le permitan sin riesgo abandonar el mundo racional, las decisiones lógicas, el intelecto, la idea, la actividad, los horarios, las obligaciones. Es indispensable sumergirse en las aguas del océano del recién nacido, colmarse de sensaciones oníricas y abandonar el mundo material. Otros casos de la manifestación de la sombra relatados por las madres. Una noche había tenido una discusión con mi marido sobre un tema que ya habíamos tratado sin lograr acuerdo. Sin dormir, mirando el techo en la oscuridad, oí que mi hija vomitaba en la otra habitación. En realidad, me doy cuenta ahora, yo quería que esa situación se desprendiera violentamente de mí. Tomé la decisión de decirle a mis padres que no vinieran con nosotros de vacaciones. Ellos me colocaban en un lugar infantil y yo no lograba ser autónoma en el funcionamiento de mi pequeña familia. Estaba tan nerviosa que me sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. De pronto vi a Nacho todo con brotes, con la piel roja y los labios rojos. Decidí no esperar más. Llamé a mi madre y simplemente le dije que necesitaba irme de vacaciones sola con mi marido y mis 2 hijos. Creo que no lo entendió. Esa misma tarde Nacho ya no tenía erupción alguna, al punto de que mi marido consideró una exageración de mi parte el haberme asustado tanto. La pérdida de identidad durante el puerperio. Junto al fenómeno de fusión emocional, la aparición de la sombra y la locura necesaria para internarnos en una nueva esfera de la conciencia, las mujeres nos encontramos fuera del mundo concreto, pero en la obligación de seguir funcionando con sus reglas. Somos las primeras sorprendidas al reconocer que el lugar de trabajo, las amistades, los intereses personales que hasta hace pocos días consumían nuestra energía, se convierten en meros recuerdos ahogados por el llanto del bebé que nos reclama. Esta realidad nos asusta y creemos que nunca más volveremos a ser la mujer maravilla, activa, encantadora, inteligente y elegante que hemos construido con tanta dedicación. Con la aparición del primer bebé, además de la desestructuración física y emocional, se hace evidente la pérdida de los lugares de identificación. Nos ausentamos del trabajo, del estudio, dejamos de frecuentar los lugares de diversión. Estamos sumergidas en una rutina agobiante, a disposición de las demandas del bebé. Cada vez menos personas nos visitan y sobre todo tenemos la sensación de perder el tren, de haber quedado fuera del mundo. La vida cotidiana acontece entre 4 paredes y que salir con un bebé muy pequeño es a menudo desalentador. Nos convertimos en puérperas durante un tiempo que se prolonga, según mi opinión, mucho más que los famosos 40 días. El puerperio no finaliza cuando el obstetra da el alta de la cicatrización de la cesárea o la episiotomía. No se trata de la recuperación definitiva del cuerpo físico después del embarazo y el parto, sino que tiene que ver con la emoción compartida y la percepción del mundo, con los ojos de bebé, dolorida, cortada, humillada en muchísimos casos por el parto en la situación de parto, aunque pocas mujeres tengamos conciencia de esto, chorreando por arriba y por abajo, con un bebé que llora sin poder calmarlo, nos encontramos con una angustia terrible que empeora después de las 6 de la tarde, coincidiendo dramáticamente con el horario más difícil para la criatura. A algunas mujeres se les suma la soledad, la falta de familiares o amigos que comprendan y la contengan, un marido que trabaja todo el día y el vacío que produce no reconocerse a sí mismo.
Cuando proyectamos una mudanza a otro país, prevemos un periodo de adaptación, el aprendizaje de otro idioma, la aceptación de otros códigos, la convivencia, la ausencia de amigos y un mundo nuevo para descubrir. La llegada de un primer hijo produce en las mujeres una pérdida de identidad similar, aunque no sea exactamente como mudarse a otro país, es mudarse a otro planeta. Las mujeres puérperas tenemos la capacidad de estar sintonizadas en la misma frecuencia que el bebé, lo que nos facilita criarlo, interpretar las necesidades más sutiles y adaptarnos mutuamente a la nueva vida. Por eso es frecuente la sensación de estar flotando en otro mundo, sensible y emotiva, con las percepciones distorsionadas y los sentimientos confusos. La situación es inversa, pero no menos complicada para las madres que quieren o deben retomar el trabajo teniendo aún un bebé pequeño. Normalmente se exige a la mujer puérpera que rinda en el trabajo y que cumpla con la misma presencia prolongada que antes del nacimiento del bebé. Las mujeres tienen que hacer como si nada hubiera cambiado. Están obligadas a entrar de inmediato en contacto con el mundo exterior, activo, y poner la mente en funcionamiento. Para lograrlo necesitan desconocer el estado de fusión emocional con el bebé que dejaron en casa, ya que el entorno laboral en general no avala ni facilita los estados regresivos. En estos casos, las madres no se permiten unir el mundo interno con el externo. Esta integración no está muy facilitada en nuestra sociedad, donde aparece una contrariedad. Si trabajo, tengo que dejar a mi bebé. Si estoy con mi bebé, no pertenezco al mundo. Hay muy pocos lugares públicos donde los bebés son tolerados, lo que acrecienta la separación de los ámbitos de la vida social de la mujer sin bebé del otro ámbito privado de la mujer con bebé. Salir con el pequeño a cuestas requiere esfuerzo e imaginación, pero somos las mujeres las que debemos instalar nuestro ser madre persona en los lugares de pertenencia prioritarios para cada una. Tanto la situación de encierro como la situación de desconexión son estados no elegidos conscientemente por las madres, quienes en su mayoría viven la maternidad como sinónimo de soledad y ausencia del mundo externo, sin haber imaginado antes lo que significaría en realidad la presencia del bebé. Tampoco contamos con gran ayuda externa, ya que nuestra sociedad desconoce profundamente la esencia del bebé humano. Lo observa con desconcierto, intentando comprenderlo desde el punto de vista del adulto, pretendiendo que se adapte al mundo funcional de los mayores. Esta gran distancia entre ambas frecuencias aumenta la sensación de soledad e incomprensión de las madres recientes, entre lo externo y lo interno. Para este periodo tan crítico puede resultar facilitador buscar nuevos marcos de referencia que tengan relación con las necesidades concretas de aquí y ahora, ya que una cosa es enterarse de lo que les pasa a las madres y otra muy distinta es convertirse en madre. Los lugares de pertenencia se buscan entre los pares, en este caso entre otras madres en busca de un lugar en el mundo. Descubrimos así que no estamos tan solas, que los temores y las preocupaciones son similares, que intercambiar experiencias nos fortalece. Un grupo de apoyo permite que fluyan los estados regresivos, las intuiciones y emociones, revalorizando socialmente las facetas de la personalidad que estaban escondidas y que al ponerse en evidencia nos completan. Dicho de otro modo, cuando las madres encontramos lugares donde lo que nos pasa no solo es compartido, sino que además es aconsejable, el puerperio deja de ser un monstruo temido y puede convertirse en una mágica travesía. En definitiva,
El puerperio es una apertura del espíritu. La astucia radica en compartir este periodo con mujeres que tengan la intención de atravesar esta prueba, en lugar de perder el tiempo con personas temerosas de los cambios, tratando de justificar lo que nos pasa y haciendo de cuenta que no estamos sumergidas en la locura. La cantidad de consejos que recibimos las madres desde la aparición del bebé, con el abanico de sugerencias contradictorias, produce lógicamente una desorientación e infantilización que obliga a conectarse con lo que es correcto en lugar de atender los caprichos de nuestra sombra, dictados por la parte más oculta de nuestro corazón. Las necesidades de la madre puérpera tienen que ver con la contención afectiva, la aceptación de sus emociones y la confianza que podemos ofrecer para que se conecte con lo que le pasa. Los consejos carecen de sentido si no guardan estrecha relación con la historia emocional de cada mujer. En términos generales, debemos recordar que las mujeres puérperas han perdido su equilibrio emocional, que están funcionando simultáneamente en dos aspectos, el aspecto adulto y el aspecto bebé, y que han perdido también su referencia externa. Por eso solo necesitan puntos de apoyo para sostenerse en la referencia interna, en la esencia de lo que cada una es. Una madre con un recién nacido huele a sexualidad, a exuberancia, a sangre, a leche, a olores, a fluidos. El nacimiento como irrupción en el mundo físico genera sentimientos tan intensos que nadie queda indiferente. Por ello, cada persona que intenta un acercamiento lo hace teñido del impacto personal que provoca cada caso. Es frecuente que los observadores del fenómeno fusional de la diada nos instalemos cómodamente en la lógica racional, desde donde dictamos leyes incomprensibles para el universo de las madres y sus bebés. Lo que está bien y lo que está mal se constituye en guía y todos nos sentimos más tranquilos. Podríamos, en cambio, acompañar estos procesos con toda nuestra capacidad emocional, reconocer que está implicada nuestra subjetividad, permitir que cada una construya su manera personal de convertirse en madre, ofrecer información en la medida en que esté al servicio del otro como individuo único y diferenciado. Esta actitud es válida para profesionales de la salud, para maridos, familiares, amigas, vecinos y profesores. Sabemos muy poco si lo que sugerimos no se apoya en un mínimo conocimiento de la historia personal de la madre. La única que sabe, sin saber que sabe, es la madre. Por eso el principal apoyo consiste en ayudarla a aceptar y valorar sus necesidades y su intuición para tomar decisiones con respecto a la crianza de su bebé. Hay millones de buenas maneras de criar a los bebés, tanto como madre hay en el mundo, en la medida en que lo practiquen con total sinceridad consigo misma. Nuestra sociedad tiene prisa por volver a la normalidad. Todos queremos que la madre vuelva a ser la de antes, que adelgace rápido, que abandone la lactancia, que retome el trabajo, que luzca espléndida, en fin, que esté a tono con los tiempos que vivimos. Es la era de internet, del email, de la telefonía móvil, la televisión por satélite, los aviones y la autopista rápida. El mundo se mueve a la velocidad de la luz, mientras que las madres se sumergen en las tinieblas del reconocimiento. El mundo, quisiéramos que las madres y sus bebés no fueran tan diferentes del resto de la gente. Comprender esas dos realidades superpuestas nos permiten tolerar que las madres atraviesan lentamente el proceso
Comprender estas dos realidades superpuestas nos permite tolerar que las madres atraviesan lentamente el proceso de maternidad. Estar cerca de mujeres puérperas es ante todo defenderlas de exigencias sociales tan absurdas. El mundo podrá transformarse, llegaremos a Marte, Júpiter o Neptuno, pero necesitaremos siempre nuevos largos meses para gestar a nuestro hijo, otros 9 meses para que inicien el desplazamiento autónomo y muchos más años para que sean capaces de enfrentar el mundo sin la ayuda de los padres. Para atravesar el puerperio es preciso discriminar la necesidad personal de sumergirse en la fusión del temor o la comprensión de los otros que apremian los procesos, porque esto que perciben es demasiado diferente de todo lo conocido, pero es problema de los otros. Tener claro el propio deseo, confiar en la intuición e impulsar el vuelo hacia el interior del alma femenina nos facilita la travesía.